Hola Mauricio, ¿saldrá fortalecido o debilitado Trump con la presente acusación de 34 delitos graves? Pues mira, yo te lo respondo de esta manera. Nadie lo sabe, es evidente que nadie lo sabe y por lo tanto todo el mundo especula, porque al hacer la especulación ya parece que sabes y entonces sales en los periódicos y te pagan. Y nadie lo sabe, pero a mí una indicación importante me parece esta. Cuando dijo que le habían robado las elecciones y que había que tomar el Capitolio, fueron varios miles de personas que realmente cometieron una serie de atropellos brutales. Entre ellos ahí murió gente, golpear policías, asfixiar policías, tratar de pillar al vicepresidente para colgarlo. Había enardecido a sus huestes de una manera increíble. Estamos hablando del 6 de enero de 2021, me parece. Sí, sí. 2 años después, y algunas semanas, lo acusan formalmente de 34 cargos, fundamentalmente de falsificar registros comerciales, que en Estados Unidos es un delito, menor, pero es un delito. Es un delito de la clase E en el estado de Nueva York, que es comparable, por ejemplo, al abandono de niños. O sea, es un delito. Cuando les dicen, es que es leve, es un delitito. No, es un delito que está considerado al nivel del abandono de niños, pero no es un delito al nivel de asesinar a 25 personas. Y él llamó a que su gente se manifestara, y había más periodistas que locos tromperos afuera de la corte donde ayer fue, donde anteayer fue acusado formalmente y por lo tanto arrestado Donald Trump. Entonces, yo creo que aunque hay una base enloquecida y muy militante, por ejemplo, la más enloquecida de sus seguidoras, porque además quiere ser vicepresidenta, que es Marjorie Taylor Greene, que es verdaderamente un despojo humano despreciable y horrible, convocó a una manifestación afuera del tribunal y trató de hablar y al final la echaron. La gente que estaba fuera del tribunal, que la mayoría no eran tromperos, pues la insultaron, la echaron, la obligaron a irse y estaba muy, sí, es que esto lo organizó el alcalde de Nueva York contra mí, decía. Bueno, porque es lo que dicen estas personas siempre, pero pese a que existe ese grupo marginal, Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, Lauren Boebert, hay un sector del Partido Republicano que está en la vida post-Trump, que está en la política post-Trump. Y si vienen los siguientes arrestos, los siguientes cargos, mucho más graves que los 34 falsificaciones de documentos comerciales para ocultarle la verdad a los votantes, que eso es lo verdaderamente grave, porque impides, por lo tanto, que el voto se ejerza de manera libre e informada, pues las acusaciones que pueden venir son muchísimo más graves. Y yo creo que el Partido Republicano dará marcha atrás. Después de todo ya tiene otro loco, muy loco, que es Ron DeSantis, y creo que se irán hacia allá hasta que aparezcan nuevos contendientes que puedan concitar a la otra parte del Partido Republicano, que todavía existe en estado medio catatónico, pero ahí está.